La paz en México se deterioró un 4.9% entre 2017 y 2018, de acuerdo al índice de paz elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. El índice de paz es un estudio realizado desde hace 11 años para analizar el nivel de paz con base en estos indicadores: tasa de homicidios, delitos con violencia, cárcel sin sentencia y crímenes de la delincuencia organizada. De acuerdo con la más reciente medición, la tasa de homicidios aumentó 14% en 2018 y llegó a 27.2 casos por cada 100,000 habitantes. La violencia doméstica aumentó en un 32% y la violencia interpersonal y el crimen organizado también hicieron acto de presencia. La impunidad, por su parte, resultó una de las principales causas de los altos niveles de violencia, y el año pasado la tasa en México fue del 97%. Para desarrollar un marco integral de seguridad pública y paz, el Índice para la Paz recomienda invertir en estrategias que reduzcan efectivamente la corrupción y la impunidad, y comprender y atender las dinámicas específicas detrás de ciertos tipos particulares de violencia, como la extorsión y distintas formas de homicidio. ¿Qué retos enfrenta México en este sentido? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo podemos contribuir a la construcción de una cultura de paz en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos en Confianza. El tema de hoy yo creo que es crucial para el país, es básico. Estamos como en el punto así de o nos decidimos ya, ¿verdad?, a entrarle a la paz, pero con todo, con cada una de nuestras actitudes personales, incluso en cómo nos llevamos con los demás, hasta cómo tratamos a los hijos, o de plano ya nos dejamos hundir en el atolladero. Esto es la cultura de la paz. Y bueno, no fue materia explícita en la primaria para muchos de nosotros, aunque ahora hay intentos. Y fíjense lo que dijo la ONU el 13 de septiembre del 99. Dijo: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, y yo ahí sí diría de los hombres, mis amores, yo creo que de las mujeres poco, porque no hemos tenido la batuta, es en la mente de los hombres, y yo diría mujeres ahí sí, que deben erigirse los baluartes de la paz. Y no solo es ausencia de conflictos. Entonces, ¿qué es la paz? Ahora nos lo van a explicar y va usted a decir: yo ya me imaginaba que por ahí iba la cosa. Bueno, ¿y para cuándo empezamos? Así que les invito a quedarse hoy, a que nos sigan por cualquiera de las formas y plataformas. Sandra, bienvenida. Hola, Fer, muy bien, muy buenos días. Y me da mucho gusto este tema. Gracias a todos los que nos Hasta están. Tu playera me de puse la la paz. camiseta, literal. El suéter porque hacía frío. Sí, Fer, me encanta este tema y me quedo pensando y invito al público a que nos dé su opinión sobre si piensan o creen que la paz es una situación interna, la podemos alcanzar desde nuestro interior, o tiene que ver con el exterior, o son las dos cosas. Que muchas veces puede estar lloviendo fuera de casa, puede haber muchos conflictos, sin embargo, podemos encontrar la paz y de esa manera tal vez modificar algo en nuestro entorno. Vamos a ver qué nos dice el público. Aquí ya nos están diciendo algo similar a lo que tú comentabas, que dice Aline Gómez, y saludamos a todos los que están en Facebook Live, conectados desde este momento. Ella comenta: desde hace años debería haber leyes que regulen, pero además que se cumplan para no violentar, pero, dice, desde la familia, porque ahí es donde nace el círculo de violencia. Yo lo estoy viviendo y lo vivo con la mayoría de las mamás cercanas que son violentas y por ende sus hijos son violentos. Pues es un tema que tiene muchas connotaciones. Oye, y no solo muchos las mamás, la ausencia también del es una papá. forma violenta de educar al niño o la niña. Bueno, hay un montón de cosas que hacemos mal, pero ¿qué creen? Según las mediciones, parece que hay otras que sí estamos haciendo bien, y de esas también tenemos que hablar, porque si no nos vamos aquí a todos a deprimir. Gracias a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Istiel Caneda, Lía Vadillo, muchas gracias. Y fíjense que salimos a preguntarle a nuestro público, a ver, como ciudadanía, ¿cómo podemos construir una cultura de paz? Y esto es lo que nos contestaron. Vamos a ver. Yo pienso que parte de crear una cultura de paz, pues es empezar desde los cimientos, que sería como una buena educación desde casa. Por medio de la cultura, por medio de los libros, teatro, bla, bla, bla. Y también por cómo ayuda esto
porque cambia la manera de ver la vida, las cosas. Con el respeto, ¿no? Y manteniendo los derechos humanos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Menos violencia también en los programas de televisión. Interesarnos por los otros, no solamente por lo que a nosotros nos preocupa, sino también tratar de entender qué es lo que le pasa a las demás personas. De esa manera podemos compartir, podemos ayudar, podemos participar de alguna manera para tratar de conciliar las distintas formas de pensar, las distintas formas de entender el mundo. La cultura de paz la podemos generar pues llevándonos bien con la gente, no teniendo problemas, y si hay problemas hablarlo sin necesidad de golpes. Para mí, para incentivar la paz en la ciudad, es respetarnos los unos a los otros. Pienso que la cultura de paz inicia en la casa, desde la educación del papá con la mamá y una equidad de trato del papá hacia la mamá y viceversa, para que de una manera los niños lo vean y lo repitan en la escuela y así en la sociedad. Organizarnos y poner más vigilancia, o unos 2 vecinos, o no sé, algo por el estilo, ¿no? Para salir más constante a la calle, porque ya salió, ¿no? Y ya nos anda uno cuidando de a ver quién nos va a hacer algo, ¿no? El que uno proporcione en casa menos gritos, menos castigos, o sea que violencia en casa evitarla, para que le enseñemos a los niños a que en la calle debemos ser tranquilos. Ay, eso es facilísimo. Yo desde que tomo el ansiolítico, mire, relajadita, hasta me río cuando le pegan al coche. Pero la verdad es que es súper difícil, No es así en sus fácil, 5 pues. sentidos. Les vamos a presentar a nuestro panel de especialistas. Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muchísimas gracias por estar aquí. Buen día. Gloria Barca Obregón, doctora en Estudios Internacionales de Paz, Desarrollo y Conflicto. Muchas gracias. Norman Bardavid, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz México, la CONAPAZ. Gracias. Y Johanna Melchor Campos, coordinadora de la red de faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ahorita que decían cómo se cimenta la paz, pues con arte y cultura. Por supuesto. Que comen, que adivinan, ¿verdad? A ver, ¿pero qué es una cultura de paz? Yo me imagino paz y ya nos imagino a todos monjes meditando, sin movernos para no pelearnos, ¿o hay alguna otra forma de paz en movimiento? Sí, de hecho, los estudios de paz ya reconocen a la paz como un objeto de estudio, es decir, no nada más se visibiliza la violencia y la guerra, sino también a la paz como un objeto que se construye, que se participa y que es un proceso. Y de hecho, si hablamos, se habla de hacer las paces, es decir, no hay una sola paz, sino hay diferentes formas de hacerlas y todos somos responsables y corresponsables en esa construcción. Y si pudiéramos hablar de niveles, hay niveles de construcción de alto nivel, que serían los gobiernos, que serían las partes más altas de decisiones de poder y de acción, los de medio nivel, que seríamos asociaciones, todos los que estamos llevando a cabo acciones, y los de base es toda la gente, los de a pie. Claro, pero ¿cómo vemos que entonces todos somos parte y corresponsables de esa construcción, ¿no? Pero ¿cómo entendemos la paz y a qué se refiere esa construcción de paz? Porque a lo mejor son dos conceptos totalmente diferentes. Mira, creo que un primer paso, y complementando lo que dice Gloria, necesitamos saber que no es la violencia, sino las violencias. Hay muchas formas de violencias. Siempre nos vamos por las formas más explícitas de violencia, como homicidios, robos, asaltos, pero también los insultos, la discriminación, el modelo económico en el que vivimos es violento, las interacciones familiares son violentas. Entonces hay muchos niveles de violencia y muchos tipos de violencia. Hay violencia directa, que son todas estas manifestaciones donde hay una víctima clara y un insulto, el bullying, los homicidios, o el golpe, los golpes. Pero ese es apenas, dice el padre de los estudios sobre violencia y sobre paz, Johan Galtung, que esa es apenas la punta del iceberg. En el fondo, en la base, están violencias culturales, violencias estructurales, violencias económicas. La discriminación, el clasismo, la marginación, la corrupción, el machismo, la homofobia y un montón de actitudes y estructuras. Tenemos esperanza. Son violencias. Es que se suenan a muchas. Sí. A ver, ¿y cómo cambiamos el panorama? ¿Es solo cuestión de buena voluntad o qué hay que hacer? El Instituto de Educación para la Paz y el doctor Danesh, como presidente, nos ha instruido que la paz es un estado del ser en unidad
y se observa desde 3 dimensiones: la individual, la social y la medioambiental. Y son intervinculadas e interdependientes. Okay. Aquí hemos hablado un poco de la paz, de la falta de paz en nuestra convivencia ciudadana, pero tenemos que empezar por la primera dimensión, el ser humano. Y cada uno de nosotros como ser humano busca que un desarrollo integral, sostenible, sustentable, saludable. ¿En qué? En nuestros 4 cuerpos: físico, mental, emocional y espiritual. Nuestra educación ha sido enfocada básicamente al cuerpo mental y hemos descuidado los otros cuerpos y por lo tanto estamos desequilibrados. O sea, pensamos en la paz y la queremos, pero no actuamos en consecuencia. Porque no hemos sido educados en esa dirección. Pero hoy ya los estudios de paz lo tienen perfectamente identificado y en donde tenemos que enfocarnos, o sea, la brújula nos marca unidad. Unidad hecho verbo. ¿Y cuál es unidad hecho verbo? Unir y dar. Oye, pero sí, yo sé que hay quien piensa que decretándolo surgen las cosas, a mí todavía no me sale, pero entonces, ¿cómo le podemos también trabajar a la paz? Con un acto que de veras sea positivo hacia la paz, ¿cuál sería? Claro, nosotros desde la Secretaría de Cultura, con la red de faros, que son las fábricas de artes y oficios, trabajamos mucho esto que dices, ¿no? Tanto la individualidad como la organización social y ya desde un trabajo en la comunidad, ¿no? Es decir, pues el simple reconocimiento de las comunidades a partir de el tocarnos, el de conocernos, el de organizarnos como comunidad. Respetar es muy nuestras importante. diferencias, Claro, ¿no? Y fomentar los valores también de solidaridad, que es necesario tanto entre jóvenes y fomentarlo también entre los niños, que también es muy importante a través del arte y la cultura, ¿no? Aquí, respecto a lo que preguntabas, nada más para complementar lo que preguntabas, Adriana La Triste dice: la empatía y la armonía en casa generan paz, aprender a manejar emociones genera paz y vivir de apariencias implica escasez de paz. Quiero agregar que sí, como bien dice, en esta postura de paz, de construcción desde la unidad, tiene que ver justo cómo también vamos a lo colectivo, porque ahora no va a ser suficiente con esta parte individual, porque va a tener el reto de la colectividad y maneja, claro, entonces mejor alcanza un cierto grado de armonía. Y quien no medite también, porque hay que quitar como este mito de que los que trabajan paz somos perfectos, o que no nos enojamos, o que no, como que no tenemos ningún otro defecto. No, bien humanos. De hecho, hablamos de las paces imperfectas, en donde justamente todos los seres humanos tenemos esas capacidades de cuidarnos y de tejer redes. Yo creo que una de las grandes aportaciones de la construcción de paz es cómo nos tejemos en cada uno de nuestros estilos para ir equilibrando a justicia social, a justicias individuales, pero sobre todo entender que van a ser plataformas de transformación. Es decir, la violencia no va a desaparecer, lo siento, va a ir disminuyendo. Si el crimen está organizado, pues también hay que organizarnos nosotros junto, fíjense, la paz dice que incluso a los que llamamos enemigos, es decir, no hay enemigos, es los mexicanos, ¿qué estamos haciendo para que se estén dando respuestas tan violentas? ¿Qué otras opciones tenemos que dar a nuestras juventudes, a nuestros pueblos originarios, para que no busquen respuestas a través del narcotráfico? Entonces, no es los malos contra los buenos, es como mexicanos, ¿cómo nos construimos en redes que nos permitan tener opciones cada vez más de vida? Y eso nos permite a través de diferentes posturas tejernos, desde el arte, desde la educación, desde las políticas. Oye, ¿y cualquiera puede ser un agente de cambio? O sea, ¿todos podemos abonar? Yo quiero decir, es importante también concebir la paz en su complejidad. Es un fenómeno muy complejo que normalmente lo vemos como un abstracto del que cada como quien la tiene felicidad, en serio. La cápsula del principio del programa, cada quien tiene una idea distinta de lo que es la paz. Todas son válidas, pero entonces necesitamos empezar a segmentar y decir qué le toca a cada quien. Porque yo estoy de acuerdo en que la paz comienza en el interior de los individuos, pero a veces las autoridades descargan su responsabilidad diciendo eduquen en casa, trabajen internamente, cuando, por ejemplo, la seguridad pública, que es parte de la paz también, esa sí es responsabilidad de las autoridades. Me inquieta aquí, y me voy a adelantar un poquito con lo de la paz positiva y la paz negativa. Primero, ¿qué carambas es paz positiva y a poco hay paz negativa?
A ver, si nos lo dicen brevemente. Bueno, la paz negativa es cuando consideras que solamente hay paz si no tienes una guerra, si no visibilizas algo directamente violento. Esa es la paz negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque reduces a la paz a un solo hecho donde no haya una violencia directa. Paz positiva es cuando sabes que no nada más porque no haya violencia directa, pueden haber otras violencias que no son visibles y sin embargo puede que no haya paz. Entonces la paz positiva se ve en términos de justicia social, de procesos, es dinámica y además reconoce muchas formas de paces y muchas formas de violencia. Me encanta aquí, en este índice de Paz México 2019, cómo nos muestran los pilares de la paz positiva y ahí es donde yo creo que ya torció el rabo la puerca, decían, ¿verdad? Dicen, 1, el buen funcionamiento del gobierno. Otro es distribución equitativa de los recursos, que bueno, pues eso se está intentando. Libre flujo de información. Libertad de expresión, libertad de prensa. Exacto. Bueno, entorno empresarial sólido. Alto nivel de capital humano, ¿qué era? Hablamos del acceso a educación y a salud. Un pueblo enfermo, desnutrido, ignorante, Educación y salud. No puede vivir en paz. Aceptación de los derechos de los demás. Bueno, bajos niveles de corrupción. Buenas relaciones con los vecinos. ¿En serio estamos más altos en paz positiva que no, bueno... No veo ni por dónde sacar la cabeza, estoy asustada. ¿De veras estamos medianamente construyendo bien estos pilares? Yo creo que sí, ¿no? También tiene que ver mucho las políticas públicas desde los derechos humanos. Pues por ahí vamos empezando. Desde en el caso de Secretaría de Cultura, desde garantizar los derechos culturales y que tiene también que ver con una serie de acciones que detonan procesos comunitarios, ¿no? Creo sí que para vivir en paz la vía es la parte comunitaria, ¿no? Como decía ya, un reconocimiento con el otro, el poder tocarnos, sentirnos, vernos a los ojos, sonreírnos, ¿no? Y fomentar esta convivencia de respeto y de educación. Y me parece que por ahí las políticas públicas podrían incidir muy, muy fuerte en el terreno de la comunidad. ¿Podríamos, o hay algún observatorio, hay varios observatorios ciudadanos, ¿no? Para diferentes cosas, pero ¿sabemos en dónde se nos empezó a torcer el camino? Porque el México que a mí me contaba mi papá, mi mamá, mi abuela, que bueno, hasta le tocó la revolución, ¿verdad? No tenía nada que ver con el de ahorita. Vamos, era como un lugar un poquito más vivible, más disfrutable en los diferentes estados de la República. ¿En qué momento empezó a torcerse esto? ¿Hubo más diferencia entre los que tenían mucho más de lo necesario y los que no tenían ni lo necesario? ¿O fue la corrupción? ¿Qué fue? O sea, ¿por dónde se empezó a torcer esto? Desde mi punto de vista es multifactorial. Ajá. Pero obviamente se ha incidido en ciertos esfuerzos desde la política pública, la educación, que nos han llevado más hacia las competencias personales y no saber ser un buen complemento en cualquier común unidad. Desde contigo mismo, entre todos tus cuerpos, con tu pareja, con tu padre, con tu hijo, con tu hermano, con tu vecino. Y después vamos aumentando esa común unidad ya hacia los barrios, hacia las escuelas, los salones de clase. O sea, dejamos de ser comunidad, ya no sabemos ni cómo negociar algo a mano alzada, pues en las comunidades se hacía. Pero por otro lado, veamos el deporte. Somos muy buenos en deportes en solitario y en equipo nos cuesta trabajo. ¿Será toda esta forma en que nos hemos criado? Ahorita vamos para allá. Mira, creo que además hay que saber que son procesos. Aunque parece que un día nos despertamos con violencia y ayer no teníamos violencia, en realidad estas crisis de violencia se van cocinando a lo largo de décadas. Lo vemos en ciudades, yo soy de Acapulco, por ejemplo. Acapulco lleva... Era la joya del Pacífico, todo Hollywood iba ahí. Y ahora ves ciudades en Quintana Roo, ciudades en el centro del país. Esas crisis no suceden de la noche a la mañana. Hay que entender el proceso de décadas. ¿Y cómo se cocinó, por ejemplo, Acapulco, según tú? Cuando la sociedad tolera corrupción en las autoridades, cuando se tolera, por ejemplo, en Acapulco, prostitución infantil, y la gente lo sabe y se tolera. Cuando se tolera... Que hay un delito y no entra nunca a la cárcel nadie. La impunidad, una cultura de ilegalidad, cuando se tolera hacer trampa para
conseguir un bien individual por encima del bien colectivo. O sea, estoy tan preocupada Son yo muchos en mi factores. bienestar que lo demás, bueno, no importa. Sí. Y por mucho tiempo hemos creído que yo puedo estar bien sin que tú estés bien, que mientras mi familia esté segura, aunque la tuya padezca, y esa falta de solidaridad. Que mi familia coma, viaje, ande en coche, ¿Y aunque los la tuyos tuya quién no sabe? coma. Y yo ¿La creo que ahí desigualdad? empieza el desorden. Sí, justo estaba yo pensando en la parte económica. Es también brutal. en donde se ha dado importancia a tener y no hacer, podría ser. Y tener rápido, sin consecuencias, adelante. Pero también agregar que la paz es muy realista. De hecho, uno de los autores dice, los pacifistas somos los realistas. Porque también hay que ver que ¿Los México, activistas los somos? pacifistas somos los realistas. Ok. Porque vemos las realidades. México no está aislado. México pertenece todavía a esta parte de redes que se están construyendo, no solamente sociales, sino también del narcotráfico. Mucho de la gran violencia tiene que ver con toda la industria del armamentismo y también con la industria que se está generando desde las partes ilícitas. México es cruce. Entonces tampoco es un hecho aislado. ¿Por qué es Acapulco? ¿Por qué es Veracruz? ¿Por qué es Michoacán? Pues porque son los lugares donde entra justo todo lo que... Claro. Entonces yo creo que lo interesante de ver la paz no es esta parte romántica de la paz, sino esta parte real que tiene que ver con una construcción social y política y con conflictos no solo internos, sino también internacionales. Si Estados Unidos es el gran consumidor de una gran producción de drogas y está legalizado, y resulta que lo que no está permitido es pasarla, entonces allí hay un choque en donde nuestra juventud es la que está quedando en medio y por eso nuestras costas pues está entrando todo lo que está entrando por ahí, ¿no? Y por eso son las más intensificadas. Entonces no es nada más aislar el hecho de una paz interna, sí, es interna, es comunitaria, pero también tiene que ver internacional y cómo la ¿Y a poco construimos. las comunidades nos podemos oponer a que eso entre a nuestra comunidad? O regularlo y saber cómo lo vamos a gestionar. Pero, o sea, nos tenemos que volver como Cheram o tenemos que hacer una guardia en... ahora sí que popular, como en Guerrero, se tuvieron que armar las comunitarias para decir, aquí no entra. No, de hecho ¿Cómo le se hacemos? probó en Colombia que eso no ha funcionado, que fue precisamente parte de la guerrilla, y se tiene que ver cómo precisamente hablábamos 3 niveles, desde nivel de gobierno, de nivel de sociedad civil y la comunidad, cómo nos vamos a construir en un México que sabemos que es cruce, con cosas muy directas y realmente conscientes de qué es, porque si en lo Colombia negamos, todavía no lo logran pues no, por a eso- completud, y de hecho solo funcionó cuando hicieron quedar en ridículo a los líderes de ese país que viajaban y les decían, no te invitamos a ti, ni al G20 ni a nada, porque tú eres narcotraficante, y solo así le bajaron, ¿eh? Y le bajaron mucho a las noticias. Creo que todavía no lo logran. No, yo no lo puse en como completud, ejemplo. vamos. Mira, en el índice Está difícil. destacamos algunos casos de algunos estados donde hemos visto que funciona y que hay mejoras significativas. ¿Qué? Es cuando se sientan a ponerse de acuerdo sociedad civil, Claro, gobierno, los 3 niveles. academia, el sector empresarial también, hasta las iglesias están construyendo paz. Cuando hay actores diversos discutiendo los temas colectivos y se pone por encima una agenda colectiva que vaya más allá de los intereses individuales, ahí empieza a haber algunos ¿Cómo resultados. qué agenda colectiva sería? Así, actos tangibles, vamos, ¿qué sería? Pues mira, estos 8 pilares que leías, si empezamos a combatir corrupción, si empezamos a mejorar la educación, a respetar los derechos, La salud. es multifactorial y multidimensional. La buena noticia con el tema de construcción de paz es que tenemos que empezar por reconocer nuestras violencias. Todos ejercemos algún tipo de violencia. No somos criminales, pero discriminamos, insultamos, educamos mal. Entonces, si reconocemos que yo soy violento, quiere decir que también si yo modifico mi conducta, puedo empezar a contribuir a la construcción de la paz. Entonces, ahí hay una gran Oye, oportunidad para cada pero uno. primero que me dé cuenta que soy Exacto. clasista, racista, machista, todo lo que le acabe, ¿no? Adelante, Miren, Sandra. el público en Facebook Live, recuerde que también nos puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica y ahí están nuestros programas en YouTube para que los consulte. Pero de Facebook Live nos dice Sergio Heredia, tengo conocidos con mucha arte y cultura y son violentos, conflictivos a grados máximos porque el conocimiento que tienen los hace sentirse superiores. Las enseñanzas budistas llevan a seres a cambiar la mente y sus pensamientos meditando en las virtudes, en la compasión, comprensión, tolerancia, amor, etc. Su comentario es largo, pero en resumen dice que hay que tener compasión. En esto se resume y se encuentra la paz.
También, oye, no solo por cambiar de religión o creencia. Exacto, Yo es un también ejemplo conozco de budistas muy hojas sueltas, porque Exacto. al momento de meditar uno es buenísimo, ¿verdad? Y ya te levantas y haces unas cosas y horribles. gente muy culta o muy artística y con mucha paz. Establecer Acá- relaciones interpersonales basadas en el respeto. Te respeto aunque seas diferente, por Dios. Exactamente. En el aprecio, la tolerancia, la empatía, todo sustentado en la dignidad de ambos y de los derechos humanos, que no están a votación, ¿eh? Insistimos, los derechos humanos no se ponen a No se votación. negocian. Ni a si te parece o no te parece. Está bien difícil entrarle, pero en cuanto se rompe esa soberbia que nos impide verlo, yo creo que damos paso. Ahorita vamos. Respecto a lo que leíste, a lo que comentas, Fer, dice Alejandro Rincón justamente eso, la cultura de paz genera empatía, respeto y confianza y así se favorecen intercambios culturales y la diversidad desde y para las comunidades. También felicita el trabajo que se hace en los faros, también dice Miguel Ángel, la intolerancia entre los individuos fomenta la falta de paz, por eso hay que ser tolerantes hasta con los intolerantes. También Esmeralda dice, como sociedad debemos tener una personalidad de educación como otros países. Hay que dejar de decir que falta malicia en las personas con bondad y mejor decir falta bondad en las personas con malicia. Qué bonito. Adelante. Yo creo que también es importante empezar a visibilizar las prácticas de paz existentes. Los que estamos aquí... A ver, ¿como cuáles? Por ejemplo, yo llevo a cabo proyectos de educación para la paz en diferentes estados. Uno de ellos fue en el Estado de México, que fue una red de construcción de prácticas de paz en las escuelas, en donde en escuelas públicas, desde Ecatepec, Nesa, Estado de México, parte sur, que sería el Valle de Toluca, se empezaron a hacer, junto con otros maestros, prácticas y espacios de paz que integraban a directores y a padres de familia. Y esos a su vez se integraban uno más, y tenemos casos como en Zumpango, que llegó a crecer una red de más de 2,000 personas. Oye, pero además eso no es una ocurrencia. No es de vamos a poner un ejercicio para que todos alcancemos la paz. No, tiene toda una metodología. A ver si nos van explicando, por ejemplo, cómo es un ejercicio de eso. Si nos puedes dar el primer paso muy breve. Y ya, porque vamos a una pausa y ahorita regresamos con los demás. Ejercicios, hay muchas metodologías, por ejemplo, de hecho, la comunicación no violenta, que es empezar a precisamente ver cómo nos comunicamos asertivamente con el otro, cuidando precisamente la conexión y los vínculos, para no el mensaje de pues cómo le llegue, no, total, ya le dije, sino que yo cuido la relación para que desde la relación y el vínculo podemos generar esas prácticas. Ahorita les contamos otros pasos. En nuestra próxima emisión de Vida Digital vamos a hablar de un tema sensacional, hacking o el hacker. Es esta persona entusiasta, curiosa, que tiene muchos conocimientos de informática y a veces no tiene ningún conocimiento de informática y sin embargo se le sigue considerando como un hacker aquel que innova, que descubre, que mejora las cosas, que irrumpe y que bueno, que tiene conocimientos que son esenciales y además asombrosos para hacer cosas diferentes y estar mucho mejor en términos generales, tanto en nuestra vida real como digital. Así es que hacking va a ser nuestro tema próximo en Vida Digital, en Diálogos Fin de Semana. Soy Rocío Brauer y te espero con 4 estupendos especialistas para que también veamos cómo las chicas son hackers y va a haber 2 especialistas chicas que nos van a hablar precisamente de sus conocimientos en este sentido. Así es que no te lo pierdas, te esperamos próxima emisión de Vida Digital. Jóvenes Constructores de la Comunidad Asociación Civil es una organización que nace hace 15 años para atender a jóvenes que viven en comunidades con altos índices de violencia y bajo índice de desarrollo. Lo que buscamos es que estos jóvenes que, aunque enfrente de ellos estén las oportunidades de reinsertarse en la escuela o insertarse en un trabajo, y que no tengan ellos las capacidades para poderlo ver, puedan hacerlo. Los invitamos a que se sumen a procesos de formación con nosotros. Vienen con nosotros, les damos habilidades para la vida, les damos habilidades para la vida en el trabajo. Buscamos alianzas con empresas que los puedan recibir, escuelas, con cursos que puedan continuar, pero con el foco de que los jóvenes se inserten en su comunidad. Nos llamamos Jóvenes Constructores y este es el alma de la organización porque los chavos no solo reconstruyen y construyen sus vidas, sino que participan en la construcción de un espacio comunitario. La idea es que los adultos vean a los jóvenes como esos actores que no están vandalizando a la comunidad, sino al contrario, son los agentes de cambio que la van a transformar.
y por el otro lado los chavos se sientan orgullosos de ser miembros de la misma. El trabajo que hacemos con los chicos, una vez que se les empiezan a dar todos los talleres, toman talleres de habilidades para la vida, habilidades también para el empleo, pues empiezan a desarrollar más habilidades socioemocionales, ¿no? De esta forma, pues los chicos ya no están como concentrados en un solo espacio, van generando comunidad, van fortaleciendo el tejido social y eso hace que pues ellos tengan otras redes de apoyo que quizás si ya no habían en casa, bueno, ahora las construyen con amigos o justo por generar comunidad con otros vecinos, al involucrarse más en estar en un espacio que ellos han rehabilitado. El hecho de que los chicos pertenezcan a ese espacio que ellos hayan colocado, ya sea un tabique, ya sea que ellos hayan cargado los bultos, ellos hayan pintado, etcétera, etcétera, hacen que los chicos creen, los chicos y las chicas, ¿no? Creen un sentido de pertenencia en todos los espacios donde se está rehabilitando o reconstruyendo, como fue lo último, la reconstrucción de viviendas en San Gregorio. La meta de la organización es que los jóvenes puedan asumir las riendas de su vida a partir de entender cuáles son sus propias capacidades, tener la capacitación técnica que se requiere y después ver que ellos mismos tienen la obligación y están llamados a que, a pesar de todos los problemas que hay en casa, codependencia, consumo, violencia, de la casa en el barrio y del barrio, de ellos contra el barrio, sepan que ellos están llamados a transformar su comunidad. Mucho de lo nuestro, de nuestra labor, está en reeducar al joven para que se valore a sí mismo y entienda que él es el que va a lograr que el entorno no sea un ambiente violento. Entonces, las tres patas de nuestra organización es que cambiamos el entorno urbano y detonamos el capital social de estos jóvenes, convirtiéndolos en agentes de cambio, y trabajamos por un tejido social positivo, en donde los jóvenes son la cabeza de un trabajo al que invitan a toda su comunidad para transformar lo que está pasando en sus comunidades. ¿Ustedes lo habían reflexionado que el entorno, el de tu casa te puede poner violento? El cómo está tu casa, el cómo está tu entorno en la comunidad, o cómo cambiarlo al revés, ¿no? Para que nos volvamos a apropiar de ello. Pero la verdad es que Gabriela se quedó, ¿no? Te quedaste con la palabra mi vida. Gloria, que nos estabas contando la metodología de cómo iban interviniendo escuelas ustedes. Primero era la reunión de ustedes con maestros, directores, estos llamaban a otros, hacían ejercicios, y de ahí cómo va bajando hasta el alumnado y los padres. Bueno, creo que es importante mencionar que es justo desarrollando habilidades socioemocionales, como también lo mencionaron en la cápsula, hacer un trabajo cooperativo. De hecho, se dan muchos juegos cooperativos para hacer el cambio de competencia a cooperación. Claro. Y también a través de círculos de paz, por ejemplo, o estos procesos de restauración y reconciliación, porque, por ejemplo, en zonas como Nesa o Ecatepec, donde reciben no solamente la violencia, sino hasta los propios maestros son víctimas de violencia, pues entonces, ¿cómo van a tener un espacio para restauración de ellos mismos para poder generar estas herramientas? Entonces se abren diversos espacios y prácticas de paz en lugares incluso donde la violencia está presente, pero que ellas puedan tener movilidad, y de ahí se van generando redes de paz, que es lo que ellos decían, volver a ser un tejido. Entonces no es mágico, pero sí te va a dar movimiento y no te quedas ni paralizado, ni indiferente, ni naturalizas la violencia. No naturalizarla. ¿Qué tiene que ver con los espacios? Yo recuerdo el primer Faro de Oriente, bueno, usted es muy joven, compañera, no era ni la pícara mirada de su padre, pero cuando intervinieron ese maravilloso, pues era como edificio construcción, que parecía un barco del maestro Kalach, el arquitecto, y se invitó a gente, vamos a pintarlo y a decorarlo y a hacer mural y todo. Ya eso significó un cambio brutal en esa zona. Ustedes como Faro también siguen, ¿no? Interviniendo. Hay una intervención y una interacción con la comunidad, ¿no? Desde la institución, pero en colaboración con los mismos vecinos, la gente que está cercana. Y es decir, que nosotros lo que hacemos es que vemos las necesidades y a partir de eso detonamos procesos comunitarios para que esto pueda ser muy fácil, ¿no? Es decir, como decían en la cápsula, la intervención de los espacios públicos,
la reconstrucción y la resignificación de estos como, era un edificio abandonado en un tianguis, el tianguis mucho más grande de Latinoamérica, y entonces lo que se hizo fue resignificar estos espacios, ¿no? Empezaron a hacer un mural que tenía que ver con la comunidad, a invitar a la gente del tianguis para que participara. Y entonces así se va resignificando también los valores de solidaridad, los valores comunitarios. Fíjate, una vez me tocó ir a visitar con una de las vecinas más activas en una colonia en Chihuahua, donde aparecieron los 2 primeros ejecutados de los que tuvimos noción en este país, tirados en un parque, que era un parque como pensábamos, así ya sabes, ¿no? Ya estaba oxidado ahí el sub y baja. Nadie más visitaba ese cuadrado de tierra seca y hasta que no lo reintervino toda la comunidad, hasta los niños sembrando flores, se volvieron a hacer de su jardín, de su parque. Digo, colocaron hasta un recuerdo ahí de estas personas, pero fue como decir, sí, es una herida que nos pasó. Ahí está la cicatriz, qué interesante. Adelante, maestro. Contribuir a este tema de los espacios públicos. Son los lugares donde nos encontramos unos con otros fuera de la casa, con los vecinos, donde nos regulamos mutuamente, no destruyas, no te comportes así, y ahí nos encontramos juntos en los parques y en los espacios que son colectivos. El no tirar basura quiere decir es que este lugar es mío. Sí, es nuestro. Este lugar es nuestro y nos regulamos mutuamente las conductas y las normas sociales. Pero esto sucede al mismo tiempo en que hay una tendencia mundial y nacional de privatizar los espacios. Este ser todos iguales en el espacio público no sucede en un centro comercial, donde el que tiene más dinero compra más, come mejor, tiene los mejores espacios, los espacios VIP. Hay una tendencia de este modelo económico y esta noción de éxito que le hemos enseñado a los jóvenes. Tanto tienes, tanto vales. Comprar. A ver, otra pregunta que puede ser. En la Ciudad de México, y no sé si esto pase en sus ciudades, municipios, hay un montón de población flotante que viene de otros lugares y no es suyo este espacio. Claro. Por ende, pues tiro basura, no me importa. Digo, yo no me voy a quedar aquí. Esa sensación de no pertenencia, ¿no será también lo que nos lleva a estas dinámicas tan violentas entre todos, en donde nos golpeamos en el metro y demás? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, de hecho hay un estudio en el que se puso un coche en buen estado y un coche en mal estado, uno enfrente del otro. Y donde el coche estaba en mal estado empezaron a romperse después los vidrios, empezó a deteriorarse y empezó a aumentar la violencia. O sea que sí tiene que ver los espacios con el nivel de violencia que se va generando. Entonces los espacios, claro, que no son cuidados, van generando abandonado y después le rompieron el vidrio, después fue aumentando y después afectaron el edificio que estaba junto al coche y empezó a aumentar el índice de violencia en ese lugar, como experimento. Eso trasladado a un parque, a una calle. Sí, sí. Sobre lo que decía el compañero de la situación económica, nos dice aquí Lourdes Carachuri, es importante que en todo el país se trabaje en la economía social y solidaria para cambiar el modelo económico que actualmente prevalece en nuestro país. Dicho modelo es causa de toda esta violencia. Y habla sobre el equipo de PRONAES que está promoviendo... Lourdes trabaja en Acapulco, Economía Solidaria. A ver, antes de prestarles acá el balón, ¿qué es economía social, mi amor? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Mira, tenemos que empezar a imaginar diferentes formas nuevas de convivencia. Hasta ahora, el modelo económico nos hace trabajar horarios extendidos, apostarle todo a la economía, a las finanzas y al dinero. Hay una acumulación desmesurada, inmoral en muchos casos. Y otros apenas alcanzando, ¿no? Sí. Aunque trabajen esas 22 horas, apenas llevan de comer a la casa. Y necesitamos apostarle a nuevos modelos en los que se privilegie la relación y la interacción, vínculos, la satisfacción de las necesidades primarias, pero además la convivencia comunitaria. Ahí está la apuesta, aunque es muy complicado porque toda la tendencia de consumismo a nivel global, el mundo lo gobiernan los grandes consorcios empresariales y nos están vendiendo todo el tiempo. Ahí te podemos brincar al tema de los jóvenes, por ejemplo, y esta cultura de consumir, de tener éxito a partir de lo que ganas y de cuánto poder y dinero tienes.
qué fuerte. Adelante, amiga, cuéntenos su experiencia, tu aportación, cuéntanos. Bueno, pues desde las fábricas de artes y oficios en específico en donde estamos colaborando, que es en Tláhuac. ¿Y tú cómo te llamas? Soy Naima, Gracias, estoy en Naima. servicios a la comunidad y justo se generan vínculos. Estos vínculos... Pero en Tláhuac todavía se acuerdan de la comunidad. mi amor. Claro. Acá Y sobre todo... no conozco ni al vecino de al lado. Y sobre todo, a pesar de que la red de faros surge para los jóvenes, se ha llegado a considerar y a mirar también a grupos de adultos mayores, pueblos originarios, las infancias también. Entonces, creo Oye, que el mismo programa... Yo he llegado a ver, pues en el primer faro llegaban señoras antes de ir al mandado con la bolsa, el delantal, dejaban la bolsa junto y hacían aeróbics. De veras, era glorioso. Entonces creo Lo hicieron que suyo. creo que es un programa que ha abierto, ¿no?, la posibilidad a nosotros como promotores de mirar también, ¿no?, de reconocernos y reconocernos también en la comunidad. Entonces creo que es algo que hemos estado trabajando y que empieza desde uno, ¿no? No les estamos dando las armas para enfrentarse como al mundo, porque eso también ya es un lenguaje que nos marca el conflicto, ¿no? Estamos teniendo más bien herramientas para construir una sociedad y una comunidad Ha mejor. bajado, que de por sí Tláhuac no es de los más altos en violencia, afortunadamente. ¿Ha bajado la interacción violenta en esa área donde está? ¿Se puede medir? A pesar de que sí han existido algunos conflictos en comunidades cercanas a la Faro, sí podemos decir que ha tenido una incidencia favorable. El recinto es muy querido, muy protegido por la comunidad, es muy cuidado. Digamos que no hay ningún letrero que diga no grafites, no, es muy querido, muy cuidado y es un espacio en el que bien interactúan de verdad. No tenemos muros. Es un galerón. ¿Qué tal? No existen bueno, muros. como dijo Trump, sin muro yo siento que no es mío, dijo. No tenemos muros, entonces cuando maestros llegan a dar talleres es como, ¿y dónde está el salón? Porque voy a estar escuchando a todos. Entonces empezamos un diálogo y una convivencia en el que empiezas a descubrir, más allá de me está generando ruido, ¿qué está haciendo el otro? ¿No? Y si yo estoy haciendo cartonería y el otro maneja vidrio, ¿cómo puedo intervenir mi pieza con lo que el otro sabe? Entonces, creo que es una forma muy interesante en la que la comunidad ha podido sobrellevar, ¿no?, el descubrirse, el reconocerse en primera instancia, tener una conciencia de sí mismo, pues para poder después reconocerse con el otro, ¿no? Te cuento algo que pasó también allá en Chihuahua, una de las colonias, Semillero, todo el tribunal para menores y parte de los jóvenes que entraban a la cárcel, la mayoría salían de esa colonia, o sea, terrible, terrible. Y se les ocurrió agarrar como de estos cubos como de vigilancia en un camellón de una de las avenidas de ese lugar para poner ahí un centro de cultura. Y dijeron, ¿pero qué vamos a enseñar, mano? Aquí no quieren panadería, no quieren nada de eso. Pues vamos a darles curso de actuación, para hacer videoastas. No, hombre, se van a robar las cámaras. No, tú espérame. Prestaron 8 cámaras, que fue para lo que alcanzó con un donativo privado. Nunca se perdió una cámara y algo sucedió porque estos chavos se las llevaban y ¿qué grababan? Pues su entorno. Y de repente lo veían y decían, ¿por qué estamos así? Fue algo maravilloso. Bajó el índice de violencia en la zona. Espérenme, ¿eh? El crimen organizado estaba de pestañas porque les habían quitado, ahora sí que la carne de cañón. Pasaban, les baleaban el lugar en la noche y todo, y ellos siguieron con su centro cultural. Lo del intervenir el espacio en serio funciona. Ahorita les vamos a poner una capsulita. Ya la tenemos lista de lo que tú hablabas, Gloria, que curiosamente la acabamos de presentar aquí en Diálogos, pero creo que es por demás clarificante. Vamos a verla. ¿Han oído hablar alguna vez de la teoría de las ventanas rotas? Es una teoría sobre el contagio de las conductas inmorales o incívicas. Tiene su origen en un experimento que llevó a cabo un psicólogo de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, en 1969. En este experimento se dejaban 2 coches abandonados, uno en un barrio situado en una zona pobre y conflictiva, y el otro en una zona rica y tranquila.
El coche que estaba en la zona pobre, a las pocas horas, ya presentaba considerables desperfectos, mientras que el coche que estaba en la zona rica seguía intacto. Después de una semana, el auto situado en el barrio pobre estaba totalmente deshecho, mientras que el coche situado en el barrio rico seguía sin un roce. Los investigadores decidieron cambiar algo en la situación y rompieron un cristal del coche que estaba en perfectas condiciones. El robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado al que se había situado el otro en el barrio pobre. La conclusión final fue que la causa no reside en la pobreza, sino en que el cristal roto en un coche abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés y despreocupación que va a crear un sentimiento de ausencia de ley, de normas y de reglas. Ahí de forma visual lo que nos acabas de decir, Gloria, y bueno, eso pasa en todas nuestras casas y demás, si no barremos, si no al... Usted quería hablar de esto del entorno, ¿verdad, compañero? ¿Cómo te llamas? Rubén Treviño. Gracias, Rubén. Cuéntanos. Bueno, pues tú lo has mencionado en cuanto al sentido de pertenencia. Y nosotros, con el enfoque que se tenía en Faro de trabajar con los jóvenes, afortunadamente, digamos, bueno, pues yo soy ya veterano, ya tengo mis años a cuestas. Y es usted un pollo. Bueno, gracias, como dijera Einstein, joven, todo el que tenga mi edad y más. Exacto, y hay una cantidad de escuelas y experiencias que hemos tenido. Cuéntenos enseñanzas una de anécdota. los... Cuéntenos una anécdota. Hijo, hay tantas, pero vamos a ver. Hay una joven que estaba un poco por el entorno afectado por bandas, y estaba desorientado, insisto, y deprimido, y sin embargo se acercó con nosotros y le dimos la alternativa. Un chavo muy chambeador, muy comprometido, y cambió, dio un giro de 180 grados en lo que tenía, su perspectiva de vida mejoró notablemente. ¿Qué tal? Y, por ejemplo, para poner así, para muestra dicen que basta un botón, tuvo una salida, hizo un viaje de 2 meses a Sudamérica y me regresó. Yo soy el responsable del taller de huertos urbanos. Ahorita comentando con lo respecto a la salud, impulsamos la agricultura urbana orgánica. Y tenemos unas enseñanzas por parte de la gente, la participación de las mujeres, de los jóvenes. Nosotros empezamos a desarrollar este proyecto en febrero del 2013. Llevamos 6 años, poco más de 6 años, y es maravilloso. Desde mis compañeros de trabajo tenemos en Faro Tláhuac la experiencia de que somos una comunidad ya de talleristas, de trabajadores, digamos el almacenista, los que se encargan de eventos, todos participamos y todos nos involucramos, y además con un ambiente tan agradable, somos como una familia. Entonces, qué interesante lo de este chico, porque por fin se sintió perteneciente a algún Sí. proyecto donde además lo aceptaban, no lo enjuiciaban, no lo juzgaban, y creo que eso lo hizo abrazarse con fuerza, ¿no? Definitivo. Y además hay un chico que en la parte de discriminación que se padece en este país, un chico que tiene problemas de locomoción, problemas del habla, y sin embargo, qué madurez. Su mamá nos comentaba que lo marginaron en las escuelas por sus falta, digamos, de capacidades normales, y es impresionante cómo se levanta la lucidez en sus ideas, cómo aporta, y es increíble. Y así como esos ejemplos, tenemos la participación de mamás, por ejemplo, en la mujer juega un papel en el huerto, en Faro Tláhuac, importantísima, porque cuando les empecé a explicar las implicaciones que tenían a su salud,
los refrescos, el consumo de refrescos, la mujer se echó el torito de llegar y a pesar de su marido, y del reclamo de la familia. Pues sí, pero los hijos atendieron lo que ella decía, el empoderamiento de la mujer, y transformó su realidad. Ella, pues con lo que buscamos enseñar y trabajar con la comunidad y con las familias. Y nuestro objetivo central es que cada familia tenga su huerto en casa, y eso ayuda muchísimo a la comunicación, ayuda a la economía familiar, a mejorar su salud, cosa que se mencionaba en el panel hace un momento. Entonces, hay un cambio, hay un viraje impresionante, y cada vez afortunadamente se inscribe más gente, y como saben, los talleres que se brindan en la Fábrica de Artes y Oficios son gratuitos. Exactamente. Es todo. Gracias, Rubén. ¿Alguien quiere hacer comentario por allá? Adelante, maestro. A mí me gustaría comentar también lo que estamos haciendo en la Comisión Nacional por la Cultura de Paz en torno a política pública. Llevamos, desde que se conformó en el Senado de la República en el 2012, hemos puesto pues muy claramente que necesitamos una reforma integral de cultura de paz. Consta de cerca de 20 iniciativas, pero voy a hablar de 4 que consideramos muy importantes. Una es poder incluir en el artículo 3º constitucional educación para la paz. Esto parece que ya tiene visto bueno del presidente, lo cual le agradezco y lo felicito. ¿Y se va a incluir en libros de texto, en horas, tiempo, es el primer paso. El segundo paso, hemos participado en foros de educación tanto a nivel Latinoamérica, Iberoamérica, como acabamos de tener en Xicoténcatl, en un espacio del Senado, todo lo que es educación alternativa para presentar un programa que pueda ser incluido en el sistema educativo nacional. Es un proceso, pero estamos ya caminando en esa dirección. Al poderlo integrar al sistema educativo, ya estamos avanzando en el paso adecuado, que es formar a los niños y a los jóvenes en educación para la paz, y como decíamos desde un principio, es transversal, no es solamente una materia, sino es llevarlo a todas las disciplinas. Otra de las políticas públicas es la Ley Federal de Fomento a la Cultura de Paz. Todos aquellos que ya pasamos nuestra etapa formativa y estamos en nuestra etapa ya productiva, si trabajamos en instituciones públicas, privadas, académicas, de medios de comunicación, que se promueva la cultura de paz en lo interno y hacia afuera. Entonces, de esa manera estamos activando la sociedad, tanto en la parte educativa como en la práctica, la cultura de paz, que deja de ser una utopía o como muchas veces se interpreta la ausencia de guerra o un estado profundo de espiritualidad, sino ya una práctica de construcción colectiva. Es muy importante también tomar en cuenta la tercera dinámica, que es el medio ambiente y la tierra. Por lo tanto, hay una ley que se está proponiendo, que es la Ley de Derechos a la Tierra, como un ser vivo. Esto en Ecuador ya fue el primer país que lo aprobaron, es parte de lo que estamos cabildeando, y a partir de ello todo empieza a cambiar, porque nos sentimos que estamos ajenos al medio ambiente, así como nos sentimos ajenos a la sociedad. Si tomamos en cuenta la tierra como una y nosotros como parte de la tierra, entonces también tenemos que tomar en cuenta a los reinos, el reino animal, vegetal, mineral, y ¿de qué nos nutrimos? Nos nutrimos del reino animal, ¿cómo lo cuidamos? Nos nutrimos del reino vegetal, ¿cómo lo tratamos? Híjole, y ahí las políticas de gobierno pues tienen que estar rudísimas, porque los explotamos, según nosotros, pues para que nos den de comer a todos, y es un trato como si no sintiesen. Bueno, desde los mismos experimentos que se hacen con animales, se acaba de hacer todo un simposio donde dicen qué otras alternativas hay para no hacer experimentos con animales. ¿Y la cuarta cuál sería, maestro? La Comisión Nacional por la Cultura de Paz como un órgano descentralizado del gobierno, porque hasta ahorita lo hemos hecho suma de voluntades y cada quien podemos dar lo que la vida nos permite dar en cuanto a tiempo, en cuanto a integración, en cuanto a construir puentes, pero no ha habido un solo peso para construir la cultura de paz
Y hay ciertos ejercicios, como ejemplo en el Tlalnepantla en el trienio pasado, en donde se tomó de manera transversal la cultura de paz, en una integradora de cultura de paz que se formaron en lo interior y al mismo tiempo lo llevaron a la Regresando nos ciudadanía. cuenta cómo le hicieron Con en mucho Tlalnepantla. Ahorita nos lo cuenta. Vamos a una pausita. Platíquenos su experiencia. Comer es un gran placer, pero ¿qué pasa si eres sensible a ciertos alimentos, intolerante o alérgico? ¿Sabes qué es la enfermedad celíaca? ¿Quiénes son los especialistas que pueden darte el diagnóstico correcto y cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuáles son los alimentos que puedes consumir y cuáles son los que mejor ni lo intentes? Bueno, pues de todo esto y mucho más vamos a hablar el próximo domingo aquí en Diálogos de Domingo, así que no se lo pierdan. Nuestra organización se llama Parques de México. Un poquito el eslogan es espacios públicos para la gente y no es que sea retórico, sino al final de cuentas es que necesitamos en nuestro país tener muchos y mejores espacios con actividades para la gente. Y dentro del tema de la cultura de la paz y la prevención del delito, el espacio público es el espacio por excelencia para lograr que este tipo de cuestiones en México mejoren, ¿no? Que tengamos un mejor clima de paz y un mejor tejido social. Y a partir del espacio público es que la organización desde hace 10 años está promoviendo la activación de los espacios públicos, la intervención y sobre todo la programación de actividades. Un poquito entrando en materia de paz, el espacio público activo que tiene horarios donde permanece, digamos que con actividades programadas o hechas por los ciudadanos, pues tiene una oportunidad y una esperanza de ser un espacio que realmente promueva la paz en nuestro país. Parques de México tiene actividades en diferentes ciudades y estados de la República, pero es porque nos llaman los vecinos de allá o nos llaman autoridades, etcétera. En realidad necesitamos muchísimo más de esto y los proyectos que hacemos tecnifican o tratan de tecnificar el espacio público porque es sumamente complejo. Parecería que el parque lo ubicamos los mexicanos como el lugar donde hay dos arbolitos, una banca y un sub y baja oxidado y la realidad es que es un tema muy complejo donde tenemos nosotros que diseñar el espacio público en función de los ciudadanos, no solamente porque los impuestos vienen de ellos, sino porque la manera más inteligente de activar el espacio es que cumpla las necesidades de estos sectores, ¿no? Que viven alrededor del espacio, y esto es complejo porque a final de cuentas obedece a cuestiones demográficas, económicas, de cultura, de tradiciones y de muchas cosas, ¿no? Nosotros entonces tratamos de hacer diseño participativo para lograr que los parques se hagan en función de la gente y de sus necesidades, y el otro ingrediente que estamos haciendo mucho, además de que promovemos la construcción comunitaria, que la gente se involucre construyendo su parque para que se apropie de él, esto es muy importante, es el tema de la sostenibilidad financiera. ¿Cómo logramos que el parque, a partir de las inversiones públicas y privadas también en muchos casos, pueda tener la esperanza de vivir muchos años? El problema es los ayuntamientos en sus estructuras caducan muy rápido, están 3 años, 6 años y se va toda la gente que está encargada de los parques. Y necesitamos dejarlos ahí, que trabajen por periodos mucho más largos para que los parques no sean obras de un trienio o de un sexenio para un alcalde o por un gobernador, sino que realmente son activos de la comunidad, que si no los diseñamos en función de la gente y les ponemos un ingrediente de sostenibilidad financiera, los espacios se van a morir cuando el alcalde se vaya. El secreto es trabajar de la mano con la autoridad y que la autoridad deje de ver los parques como un tema de trienios o de sexenios, sino como un tema de largo plazo, ¿no? Esto va a ser, yo creo que la fórmula para poder arreglar el problema. Gracias por esta información y justo también es lo que nos están diciendo en las redes sociales. Hay que hacer nuestros los espacios públicos, involucrarnos en su construcción, en su diseño, en las necesidades de cada comunidad. Algunas de las personas en Twitter comentan, por ejemplo, Tío Vitolán en Twitter dice: la violencia forma parte de nosotros, pero si tratamos a los demás como nos gustaría ser tratados, sería otro mundo. Verónica Aguilar dice: una cultura de paz se construye con respeto y tolerancia, muy difícil en estos días. Andrés dice: ¿cómo generar una cultura de paz si ves a una persona barriendo su banqueta a manguerazos y le dices que no desperdicie agua y la respuesta es que para eso la paga? ¿Qué haces? Desde ahí se inicia, ¿o no?
Y justamente algo parecido dice Miriam Sánchez en Facebook, las personas se justifican diciendo que no saben y causan daño a la sociedad, pero no quieren educarse. Si intentas enseñarles, te agreden. Y la verdad es que para las personas es más fácil hacer cosas malas que buenas, y las buenas requieren más esfuerzo. Y esto tiene que ver con educación, que también nos dicen en varios comentarios cómo acceder a ella y cómo educarnos. Y, por ejemplo, Luis dice, se construye la paz con educación y la educación puede acabar con demasiados males de nuestra sociedad global. Lástima que ahora se convirtió en un privilegio el tener y acceder a la educación, que no debe ser. Ya decías, Fer, de los derechos, y pues es un derecho. Pues no están a votación. Así es. Así es. Oye, y perdón, dejamos con la palabra al maestro. ¿Qué hicieron en Tlalnepantla? ¿Cómo lo hicieron así? Pues digo, para nosotros los de a pie entender cómo intervinieron ahí con cultura de paz. Desde muchos ángulos. Primero lo tomaron como una integradora de cultura de paz, que lo trabajaron en lo interno con capacitaciones, certificaciones a los diferentes cuerpos de personas que trabajaban internamente en la delegación. Los policías, se dio capacitaciones a maestros para que llevaran educación para la paz a las escuelas. Y también tomaban lo que era la flor de la vida. Lo que hablábamos es no solamente desde lo individual, todos los aspectos sociales y los aspectos medioambientales. Muy importante dentro de todo este ejercicio de cultura de paz es poder abrir el corazón a favor del prójimo y de la tierra. Cualquier trabajo que se haga a favor o en conjunto con alguna organización de la sociedad civil, ahí solito va a emerger la empatía, la responsabilidad, todos aquellos valores universales que lamentablemente hemos perdido, lo volvemos a rescatar sirviendo al prójimo y obviamente también sirviendo al medio ambiente. Como ahora la doctora Sheinbaum, que está trayéndonos el tequio, ¿no? Salgamos todos, dediquemos un rato de nuestra vida y le va a beneficiar a toda la humanidad, a toda la comunidad, ¿no? Exacto. Que eso es común en Oaxaca. Perdón, adelante. Yo quería decir que si aspiramos a vivir en paz, a tener mejores condiciones de vida todos, necesitamos asumir que tenemos que ser consistentes y congruentes. Estamos llenos de incongruencias como sociedad y como familias y como individuos. Te pongo algunos ejemplos. Nos indigna cómo tratan a los mexicanos que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, pero discriminamos y violentamos a nuestros hermanos centroamericanos hacia el sur. La gente, y bueno, hasta los empresarios aplaudiendo cuando la Guardia Nacional empezó a hacer redadas en los hoteles de la frontera. Te pongo otro ejemplo de incongruencia. Híjole, qué pena. Decimos que los jóvenes son el futuro, que en ellos está la esperanza, pero al mismo tiempo las narrativas son de estigmatizarlos. Esta generación no decide bien, no quieren trabajar, deciden mal. Son delincuentes. Básicamente les decimos, esta generación no está a la altura del problema. Y sin embargo, estos jóvenes no decidieron nada, no tomaron las decisiones que nos trajeron a esta crisis. Fuimos nosotros. Ellos pueden ser detonadores de cambio. Por supuesto. Los jóvenes. O sea, sí se tiene que confiar en las generaciones que vienen. Nuestra esperanza tiene que estar en ellos, en que tomen mejores decisiones de las que nosotros hemos tomado. Adelante. Y justo este estigma es lo que provoca, ¿no? No estamos dando vías de oportunidad hacia los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un estigma y eso nos provoca no tener procesos con ellos, ¿no? Me parece importante también que la educación, desde ya la vía institución, también debería de trabajar en ese sentido, ¿no? Pero se puede reeducar. ¿Qué significaría? Porque creo que ya los echamos a perder. Lo que pasa es que primero reeducar a los maestros, ¿no? Por eso, hay una cosa de jerarquías en las mismas instituciones, en donde yo como maestro sé más que tú como alumno, ¿no? Lo que tratamos de hacer acá es tener esta horizontalidad a través de pues, la educación también, que en nuestro caso hacemos los talleres libres con unas pedagogías que no tienen que ver tanto como con la pedagogía tan institucional en donde yo estoy aquí y tú estás acá. Y eso también tiene que ver con una horizontalidad incluso de la violencia. Gloria. Y de hecho creo que lo interesante aquí es que la cultura de paz y la educación para la paz no solo es en las escuelas, sino hasta en las instituciones. Por ejemplo, en la Secretaría de la Mujer de Yucatán se hizo toda una serie de talleres de cultura de paz para todas las secretarías, es decir, toda la gente de la propia secretaría, desde la secretaria
hasta la persona de la puerta. Y además estaban ellos, ¿cómo se llama? Pues intercalados. Claro. Y eso permitía saber que la cultura de paz no es nada más algo que educas en la escuela, sino todas las instituciones se ven involucradas en este tipo de cultura de paz. Hay también ya el Convive en el Estado de México como parte de una organización dentro de la Secretaría que va a dar fomento a la educación y cultura de paz. Es decir, desde las instituciones también vamos a ir educándonos y educando en esta forma de cómo no naturalizar la violencia. Solo quiero marcar que la violencia no es natural al ser humano, como un tuit que decía. Un comentario hay uno que se llama Manifiesto de Sevilla, donde justo se realiza para ver si la violencia es natural al ser humano, y el resultado es que no. No, ni aunque algunos grupos de simios hagan la guerra. ¿Naturales qué serían las emociones? Que no es natural al ser humano, o sea, no es natural al ser humano ser violento, es aprendido. Ahí está todo el Manifiesto de Sevilla para quien lo quiera leer. Lo vamos a buscar. Y es muy interesante porque ahí dice que la violencia es aprendida y es enseñada. Por eso es justo, importante educar para la paz. Claro. Lo que sí es natural en el ser humano es el conflicto. Claro. Pero eso no tiene que ser violento. No tiene que terminar. Yo estoy insatisfecho con algo y lo trabajamos. A ver, ahí les voy a dejar una tarea para que le piensen ahorita. ¿Alguna anécdota, algún ejemplo de que hayan puesto ustedes en acción que pueda explicarnos así muy, muy visualmente, negociación, mediación, construcción de consenso? Para no llegar al conflicto, ¿verdad? Resolverlo por vía no violenta. Ahorita nos platican algo que hayan vivido así. Sale y vale, pues para ver si puede uno también echarlo a andar. Amiga, ¿tu nombre? Rocío. Gracias, Rocío. Cuéntanos. Bueno, yo soy trabajadora social de Fundación Renacimiento IAP. Ahí atendemos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en calle o riesgo de calle. Llegan con nosotros y nosotros les brindamos atención integral y restitución de derechos. ¿Cómo es esto? Si requieren regresar a la escuela, los incorporamos a la escuela o a lo mejor capacitación para el trabajo. Ahí en la fundación tenemos talleres de carpintería, panadería, etcétera, donde ellos se capacitan y los preparamos justamente, reforzamos sus habilidades para cuando salgan a una vida independiente. Por supuesto, estamos ubicados en un contexto alto de gran violencia, estamos ubicados en La Lagunilla. El contexto de fuera es un espacio bastante complejo, drogas, violencia, armas, etcétera. Y lo que hacemos en Fundación Renacimiento es proporcionarles un espacio protegido. ¿Cómo es este espacio protegido? A través de la atención interdisciplinaria, trabajo social, psicología, tutoría, dirección, voluntariado, es que trabajamos para reforzarlos a ellos. ¿Cómo les llama la atención para que vayan? A ver, les voy a platicar. Porque uno les dice, ven, hombre, aquí te vamos a dar de comer. Dicen, no, espérame tantito, y en 10 minutos regresan con una bolsa de pan. ¿Qué es lo que les llama la atención? Como para decir, bueno, voy, mira, sí voy a aprender esto, panadería, lo que les den. ¿Qué es lo que les llama realmente la atención? Les ofrecemos un estilo de vida diferente al que han llevado. Entendemos que a lo mejor con un taller de panadería ellos no van a cubrir sus necesidades que pudieran cubrir siendo mulas, por ejemplo, ¿no? Para el narcotráfico. Pero les ofrecemos una habitación, alimentos, capacitación, actividades culturales. Sí sienten que están en menor peligro. Exactamente. Que además hay personas que los arropan. Los protegemos de alguna forma desde este ámbito entre diferentes áreas, los atendemos desde diferentes espacios y siempre pensando en el interés superior de ellos. Claro, sí, para que, bueno, haya algo que realmente, ¿no?, los atrape ahí. Qué bonito. Oigan, vamos a ver esto de es la paz, espérenme. Sí al desarme, sí a la paz, que eso, cómo ha costado trabajo, pero imagínense, cada vez que se propone un proyecto de desarme en la Ciudad de México, se recogen, bueno, hasta armas que uno solo ve en las películas, de veras, es algo impresionante. ¿Cómo andaban allí en la colonia? ¿Quién sabe? Vamos a verlo. El programa básicamente es una estrategia para sacar las armas de los hogares que puedan ocasionar daño a los jóvenes, a los niños, y también es un llamado a concientizar a las personas para hacer de esta ciudad una ciudad de paz y una ciudad de no violencia. Se tocan puertas, se entregan invitaciones
para participar en el volante y las personas que viven en esta ciudad están interesados en participar y preguntan cuánto es el costo de las armas, se les dice que hay un catálogo por medio del cual ellos pueden acudir a un módulo y hacer el canje de manera voluntaria y anónima. A cambio de dinero entregan su arma. Participa la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos están en un grupo de elementos de ese organismo, precisamente valorando los artefactos, las armas que nos entregan en estos lugares, y ellos ahí en ese mismo momento proceden a la destrucción. Hay varias otras dependencias involucradas, como es la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, que también nos ayuda a tocar puertas y a llevar el mensaje de la paz y la no violencia. El personal está debidamente capacitado y por eso pueden ellos hablar de que es mejor dirimir los conflictos hablando, es mejor dirimir los conflictos en familia, comentando, hablando, el diálogo, la concertación 1000 veces, que acudir a una instancia última como es un arma de fuego. Generalmente estamos trabajando en los atrios de las iglesias, precisamente porque es una parte neutral y pues los mexicanos en general tienen confianza en acudir a un templo y que ahí en el atrio les puedan cumplir con la promesa de un recurso a cambio de dejar el arma de fuego. Lo único que les estamos diciendo es que confíen en que no hay ninguna investigación, que no hay los datos de la persona que los lleva, son totalmente anónimos y que es mejor que siempre participen en sí al desarme, sí a la paz, a que haya cuestiones fatales, irremediables que lamentar. Y ahí está, señoras y señores. Y han hecho, nos comentaba aquí el caballero, en un parque también el intercambio de juguetes, que eran, ya saben, pistolas, fusiles, rifles, todo esto por otro tipo de juguetes. Desde ahí empezamos. Oigan, nombre. Hola, ¿qué tal? Alberto Banda. Gracias, Alberto. Cuéntanos. Pues mira, un poco con lo que se tocaba en estas cápsulas y con nuestros panelistas, tiene que ver con este diálogo de la institución o una política pública y precisamente en la comunidad, ¿no? Cómo diseñamos un espacio público en función de la comunidad o lo que quiero hablar un poco es desde la experiencia de Faros, cómo un planteamiento pedagógico está en función de una comunidad. A ver, un ejemplo práctico. Sí, mira, no solamente es lo que decía la compañera hace rato, que no hay muros, ¿no? Que no hay pues un diseño de espacio apropiado. No hay jerarquías. No hay jerarquías, sino que el propio modelo pedagógico, el planteamiento pedagógico de Faros propicia una cultura de paz, es decir, el consenso es un ejemplo, ¿no? La asamblea es un ejemplo. Al reconocer al otro, al darle la palabra al otro, pues estamos generando de manera inmediata una cultura de paz. ¿Para qué hacen asambleas en un faro? Justamente por lo que mencionaba al inicio, ¿no? El diseño está como proyecto, pero este diseño se tiene que ir amoldando a una comunidad. Entonces hay que preguntarle, ¿no? Hay que preguntarle lo que hablabas hace rato, si hay que intervenir un muro, si hay que pintar de una forma, si hay que proponer un taller. O sea, no llegan e imponen. Exacto. O sea, se habla con la comunidad. Se habla, se llega a un consenso, se hace una asamblea, se vota y se decide, ¿no? En función, obviamente, de un proyecto. No vamos a preguntarles, pues, así, ¿no? Como a la deriva, que si va o no, cualquier es situación. Decir, es sí, cómo ¿no? va. Exactamente. Y en función, pues, de unos objetivos, que uno de ellos, pues, los más importantes es justo esto, ¿no? Generar una cultura de paz en las comunidades de Faros. Qué padre. Algo que tú hayas aprendido de estar en contacto con las ya comunidades. Pues mira, mis funciones tienen que ver justamente con eso, con los planteamientos pedagógicos. Entonces, de entrada es eso, es ser consciente que estás aprendiendo de la comunidad. No somos talleristas, perdón, no somos maestros, sino somos talleristas, no son alumnos,
sino son usuarios. Entonces, desde el Ya punto de de ahí. vista que sabes que puedes aprender del otro, bueno, pues ya tienes un... Y ya no los miras para abajo. Exacto. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Su nombre? Hola, me llamo Marta. Martita, dinos. Yo soy voluntaria en la Fundación Renacimiento y como comenta Rocío, yo voy los fines de semana en donde yo apoyo al cuidado de los niños. Es una realidad que los niños presentan de fuera pues maltratos y obviamente cuando llega alguien externo no confían en ti. A mí me costó mucho trabajo porque nadie me hacía caso y poco a poco te vas ganando la confianza. Porque ¿Cómo lo hiciste, por ejemplo? te vas interesando en cada uno, ¿no? O sea, a cada uno le vas dando la importancia y vas aprendiendo porque no todos son iguales, ¿no? Y tienes que tomar como las medidas para cada uno de ellos. Por ejemplo, yo llegué y, no sé, los niños chiquitos tirando basura. Entonces es el ejemplo de, a ver, esto va al bote de la basura. Hoy en día creo que he logrado que por lo menos uno que otro ya tire la basura en el bote, ¿no? Entonces son como que es lo que comentan los especialistas. Son pequeños logros, ¿eh? Finalmente son los ejemplos que tú vas dando, ¿no? O sea, si yo estoy comiendo algo, voy y lo tiro. Además es interesante porque esos muy seguramente ya se sienten parte de y el lugar es suyo. Exactamente. También tenemos jóvenes adolescentes que obviamente yo trato de hablar con ellos en el tema de que no solo es donde viven, ¿no? O sea, que hay más cosas afuera y que no solo es dedicarse a lo que comenta Rocío, drogas, ¿no? O sea, pueden tener un oficio y salir del área que es la Lagunilla, ¿no? O sea, afuera hay también otra vida, otras opciones en donde puedes estar mejor, ¿no? Y es también darles las pláticas de que ellos son el ejemplo de los chiquitos, ¿no? O sea, sí es cierto que los chiquitos ven violencia y es la educación que se les da, ¿no? Entonces es como que implementar todo eso desde los grandes hacia los pequeños. Ese era muy de los aztecas y muy del 12 pasos, ¿no? Cuando madura lo suficiente te puedes hacer cargo hasta de otro y eso a su vez te hace madurar. Sandra. Es que mira, Fer, justo de lo que están diciendo sobre las escuelas o los espacios en donde hay niños, dice Jenny Muñoz, ¿qué pasa cuando la gente no sabe lo que es la paz y no aceptan las leyes? Mucha es la gente que rechaza la autoridad y no todas las autoridades son malas. Esto en relación a las autoridades, por ejemplo, escolares. Y justo dice Lucy Reyes, educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Lo pone entre comillas como es una frase, pero luego explica, los maestros no pueden castigar a los niños porque los padres no lo permiten. No pueden ser expulsados ya que la Secretaría de Educación no lo permite y es triste cómo se ha perdido el respeto. Sin respeto no hay paz. Es que no sabemos más que imponerlo con violencia. Exacto. Pero no haría falta un castigo, sino enseñar una consecuencia, pero yo no soy la especialista. Por eso quería darles la palabra para que nos aclaren, porque es la percepción de algunas Sí, de hecho, algo que es importante se llama un giro de pensamiento, es pasar de premio-castigo, que de hecho se ha probado que tiene que ver con más violencia, a pasar a causas, consecuencias. Y con corrupción, y pedir propina, y pedir... Y hasta porque los jóvenes pueden pasar a narcotráfico, porque se les va a dar un premio y si no tienen, un castigo. Entonces, pasar a causa-consecuencia va, algo que haces tiene una consecuencia y se generan también límites y acuerdos, que tiene que ver mucho con esta conformación de acuerdos comunitarios. Pero también algo que mencionaba la chica, la confianza sí se construye. ¿Y cómo se construye? Con sistemas de cuidado. Existe algo que se llama la ética del cuidado, que tiene estrategias específicas en donde cómo te autocuidas, cómo nos cuidamos y podemos cuidar hasta el planeta Tierra. Sí existe. Entonces viene desde cómo vamos ejercitando nuestro diálogo, nuestra comunicación. Los vínculos van a ser muy importantes porque vamos a dar herramientas para la transformación de conflictos. Es decir, no se va a evitar el conflicto, se va a tomar como parte de las relaciones humanas, pero vas a tener herramientas para poder transformarlos y de que sean de maneras no violentas. Pero es básica la confianza ahí en las autoridades, es confiar en mi maestra, en mi guía, etcétera. Maestro. Están preguntando de un ejemplo de mediación. Sí. En el municipio de Huimilpan, en Querétaro, en unas elecciones, hubo una cancelación de las elecciones porque hubieron aparentemente ciertas violaciones. Y la ciudadanía estaba muy descontenta porque aparentemente había ganado un candidato que habían votado por él y que no lo estaban tomando en cuenta.
y ya se estaban levantando prácticamente en armas diciendo que la democracia había muerto, etcétera, etcétera. ¿Y qué hicimos la comisión? Hicimos una mesa de diálogo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran poner al frente todo lo que ellos quisieran. Y una vez expresándolo, por lo menos se tomaba en cuenta decirle, bueno, si siguen pensando de la misma manera, vuelvan a votar. Eventualmente se va a dar el resultado. Pero fue muy importante el propiciar el diálogo. Sentirse escuchado a las armas. Espérenme un segundito. Vamos a ir a una pausita y ahorita regresamos con esto de la paz. Es una organización que se llama Servicios y Asesoría para la Paz. Somos una organización dedicada a temas de transformación positiva de conflictos y construcción de paz. Trabajamos conflictos por lo menos en 3 grandes líneas. Conflictos de tierra y territorio, estos son comunidades en su mayoría campesino-indígenas que luchan frente a megaproyectos extractivos como pueden ser la minería, como pueden ser también proyectos de infraestructura, carreteras, aeropuertos, represas, etcétera, etcétera, en la defensa de su territorio y bienes naturales. Conflictos por la situación de violencia y graves violaciones a derechos humanos que hemos vivido en los últimos por lo menos 12 años en el país. Ahí particularmente hacemos un acompañamiento a familiares de desaparecidos de diferentes colectivos en distintas partes de México. Y algunas partes también de vínculos con colectivos de Centroamérica, vínculos de familiares de desaparecidos de migrantes. Y por último, acompañamos también organizaciones y movimientos que luchan por derechos sociales, como pueden ser la vivienda, la educación, el trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos un acompañamiento político estratégico a los movimientos sociales. Este tipo de acompañamiento, que le llamamos transformación positiva de conflictos, consiste en una asesoría a movimientos sociales para que logren sus causas, logren sus demandas por vías políticas no violentas. Esto, además de ir construyendo junto a ellos la estrategia y ofrecer diferentes vías de abordaje del conflicto, como puede ser la interlocución, la mediación, la construcción de consensos y diferentes herramientas, ¿no?, de análisis estratégico, también las hacemos acompañar de algunas labores especializadas, como puede ser la estrategia de comunicación para dar visibilidad a todo lo que está sucediendo, la incidencia internacional para conectar con organismos internacionales especializados y embajadas y otras organizaciones de diferentes partes del planeta, la labor de seguridad y protección. Hoy en día muchos de los defensores de derechos humanos del país y miembros de movimientos sociales viven graves riesgos a su integridad física y a su colectivo, ¿no? Entonces hemos tenido que desarrollar también esta capacidad de acompañamiento y asesoría, un equipo de educación que lleva toda nuestra propuesta pedagógica para que sean justamente los propios colectivos, movimientos y comunidades quienes sean capaces después de ir replicando esta capacidad al nivel de base, al nivel de sus relaciones comunitarias y organizativas, y un equipo un pequeño equipo en Chiapas con quien trabaja, que hace un esfuerzo muy concreto de reconstrucción del tejido social a partir de la generación de acuerdos intercomunitarios e intraorganizacionales, ¿no?, que nos ha permitido, desde una mirada muy indígena, desde una mirada colectiva, comunitaria, tejer otras formas de construcción de paz desde una cultura muy particular, ¿no? Gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza, por todo lo que nos han comentado y compartido en el tema de hoy, que hemos estado hablando de una cultura de paz. Seguimos esperando sus comentarios, sus experiencias, las dudas para nuestros especialistas, y le adelanto el tema de mañana. Vamos a hablar de empezar a vivir en pareja. El título es Empezando a vivir en pareja. Es una decisión importante, ya sea casarse, ya sea vivir en unión libre, pero es un paso importante, y en esta época
pues hay muchas expectativas que se generan alrededor de vivir en pareja, desde lo que se establece en lo económico, lo que esperas de la convivencia con el otro, y es importante hablarlo y organizarlo. ¿Cómo se organizan estas nuevas relaciones amorosas y a qué se enfrentan desde lo económico, lo social y lo afectivo? Esperamos sus comentarios y no se lo pierdan. Mientras, vamos a ver un resumen del día de hoy. Los estudios de paz ya reconocen a la paz como un objeto de estudio, es decir, no nada más se visibiliza la violencia y la guerra, sino también a la paz como un objeto que se construye, que se participa y que es un proceso. Y de hecho, si hablamos, se habla de hacer las paces, es decir, no hay una sola paz, sino hay diferentes formas de hacerlas y todos somos responsables y corresponsables en esa construcción. Pero también los insultos, la discriminación, el modelo económico en el que vivimos es violento, las interacciones familiares son violentas, entonces hay muchos niveles de violencia y muchos tipos de violencia. Nos ha instruido que la paz es un estado del ser en unidad y se observa desde 3 dimensiones: la individual, la social y la medioambiental. La paz negativa es cuando consideras que solamente hay paz si no tienes una guerra, si no visibilizas algo directamente violento, que reduces a la paz a un solo hecho donde no haya una violencia directa. Paz positiva es cuando sabes que no nada más porque no haya violencia directa, pueden haber otras violencias que no son visibles y sin embargo puede que no haya paz, ¿no? Empezaron a hacer un mural que tenía que ver con la comunidad, a invitar a la gente del tianguis para que participara, y entonces así se van resignificando también los valores de solidaridad. Pero esto sucede al mismo tiempo en que hay una tendencia mundial y nacional de privatizar los espacios. Hay una tendencia de este modelo económico y esta noción de éxito que le hemos enseñado a los jóvenes. Hay nuevos modelos en los que se privilegie la relación y la interacción, vínculos, la satisfacción de las necesidades primarias. Otra de las políticas públicas es la Ley Federal de Fomento a la Cultura de Paz. Todos aquellos que ya pasamos nuestra etapa formativa y estamos en nuestra etapa ya productiva, si trabajamos en instituciones públicas, privadas, académicas, de medios de comunicación, que se promueva la cultura de paz. Bueno, regresamos aquí con más testimonios de quien está trabajando por esta cultura de paz. ¿Tu nombre? Así es, mi nombre es Xocoyotzin Vargas. Yo soy de Faro, Azcapotzalco, Xochicali. Y ustedes, a ver, anécdotas, ¿cómo han construido paz ahí? Pues realmente yo estoy a cargo de la parte de vinculación comunitaria. Entonces lo que hacemos es que vamos a las comunidades a presentar las propuestas del Faro y asimismo vamos generando actividades que sirvan como detonantes para que se empiecen a habilitar procesos, ¿no? Un proceso muy importante es el diálogo, porque para que podamos tener paz, pues también tenemos que tener un diálogo, comunicación entre vecinos. Entonces, precisamente este Faro, que es el más joven de la red de faros en este momento, nace de un diálogo con la comunidad de Azcapotzalco, de trabajos comunitarios previos, y ahora, bueno, se enlaza con este trabajo tan importante de la red de faros y se vuelve parte de la Secretaría de Cultura. Entonces, salimos a las comunidades, hacemos propuestas de talleres, nos entendemos con la gente en cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren expresar también, qué espacios quieren recuperar. Y entonces, a través de estas estrategias, en una primera etapa llevamos actividades de término para que también ellos se puedan reconocer como creadores, porque es importante que tengan un reconocimiento de ellos mismos, de que se vean que en un espacio que está lleno de violencia también hay otras formas de expresar, también hay otras formas de construirse como individuo dentro de la colectividad. Entonces, pues se nos hace importante eso. Después de eso también llevamos un sembrado, digamos, de talleristas, en donde los talleristas, pues conociendo ya el contexto, haciendo como un diagnóstico previo, pues entonces empiezan a establecer distintas dinámicas con la comunidad, en donde ya empiezan a construir pues como un proyecto en forma, junto con todas las personas que están involucradas. Sí, y es bonito porque empiezan a incluirse más y más personas. Entonces, ¿qué genera esto? Esto genera pues un espacio de diálogo, empieza a generar redes entre vecinos que no se conocían o de repente que estaban como estigmatizados, ¿no? Porque tienes al vecino que ya ubicas como, es que es joven, es que está tatuado, es que tiene sus perforaciones. Muchos esques. Exacto, debe de ser delincuente. Entonces ya se empiezan a entender de otra forma dentro de la comunidad. La señora que es más viejita lo conoce y entonces se entera de que el joven hace pintura, ¿no?
Entonces le dice, oye, mijito, ¿qué onda? ¿No? Venme a dar una pintada en la casa, y de repente la señora ya tiene un mural que construyen, pero no solo la señora, no solo el joven que es un artista en potencia, ¿no? Sino lo construyen entre los dos, entre una idea que tiene la señora y el arte que puede proponer el chico, ¿no? Qué bonito. Entonces, qué bonito. ese tipo de vinculación. Romper el miedo a la diferencia, ¿verdad? Qué bonito. Exacto. Ahorita vamos a ver también cómo se sigue viviendo discriminación en este país, pero bueno, primero vamos a ver esto, que es a nivel escolar, haz de cuenta, jardín de niños, tratar de enseñar cultura de paz, pero no porque esté en el programa o no de la SEP, sino porque así lo ha decidido su director y lo intenta. Vamos a ver. En Donald's Kinder tenemos 48 años, ¿sí? Y nació con una filosofía más de amor, más hacia los niños, que una filosofía más comercial. ¿Sí? Muchas de las escuelas que empezaron con nosotros ahora son escuelotototas. Aquí mi madre decía que este era un pequeño punto de amor, ¿sí? Un rincón de amor, y así hemos seguido a través de ellos. La escuela la funda mi madre, ¿sí? En 1976 aproximadamente. Hace poco oí que alguien preguntó si la problemática de seguridad que estamos viviendo se podía revertir. Entonces mi respuesta fue sí, sí se puede revertir, pero tenemos que iniciar aquí. ¿Sí? Si no iniciamos en estos niveles, ¿sí? Con los valores como respeto esencialmente, y respeto a todos, ¿sí? Aquí nosotros lo primero que hacemos es aprender a respetar al niño, y al niño enseñar a respetarlo y enseñar a respetarse a sí mismo, ¿sí? Desde ahí avanzamos. Y correr y parar, da una vuelta en tu lugar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sabemos perfectamente que esto lo podemos trabajar con la familia. Cuando logramos trabajarlo con la familia, los resultados son excelentes. Sabemos que el trabajo en equipo nos está dando mejores resultados. Sí, los niños tienen más confianza en nosotros, los niños se sienten a gusto en nosotros. Vamos aplicando los nuevos programas que la misma Secretaría nos va imponiendo, pero sobre todo lo vamos haciendo con mucho amor. Trabajamos con las mamás, trabajamos con los papás, los involucramos en las actividades cotidianas de la escuela, tanto en eventos de entradas como en eventos de salidas, ¿sí? Y mucha comunicación con ellos. Inicialmente, los niños vamos obteniendo de ellos la confianza necesaria, ¿sí? Pero también los papás van aprendiendo a respetar el ambiente de los niños, ¿sí? Ya sea de la escuela, ¿sí? Ya sea de sus propios juegos, su manera de pensar, su manera de actuar de los niños, y aprendemos a poner límites, a tener los límites conductuales, ¿sí? Sin necesidad de llegar a agresiones o a violencia. Es una de las partes más importantes que vemos, y entre los papás se comunican, ¿sí? Ya sea físico o ya sea por medio de redes. Se comunican y van haciendo intercambio de este tipo de conocimientos que todos vamos adquiriendo aquí. Bueno, y estamos ahora, para que vean que, bueno, aquí todo suena muy bien, pero seguimos con hasta el tuétano, la información discriminatoria, y eso le pasó aquí a una testimonio que nos visita. Cuéntanos, ¿cuál fue tu vivencia en tu trabajo y con esta operación que sufriste? Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo no saben cómo los quiero y les agradezco el programa, porque han sido para mí una enseñanza de lo que se tiene que hacer en el país a nivel de capacitación de educadores. Ustedes son unos divulgadores efectivos de la ciencia, porque son los que pueden tener una interacción en comunicación efectiva. O sea, pueden hablar asertivamente de las cosas. Y eso me encanta. O sea, en mi experiencia, yo con mi esposo tuve muchísimos problemas por la falta de asertividad al inicio de nuestro matrimonio.
y llegamos a una violencia verdaderamente escalada. Yo tuve un problema de depresión grande, llegué a pensar en el suicidio, lo confieso. Estuve internada en el Fray Bernardino Álvarez por esta situación, porque yo me preguntaba, ¿por qué estoy viviendo este nivel de violencia en mi casa? Sí, yo sé que mi marido me ama y yo lo amo. Y luego tuvo un problema también en su trabajo, la discriminaron, ¿no? También en el trabajo. ¿Qué pasó A raíz de este problema en mi casa, yo empecé a leer muchísimo, de libros de autoayuda, de neurociencias. O sea, empecé a tener una autocapacitación, una búsqueda por explicarme qué pasaba en mi situación, por qué estaba yo viviendo eso. Un poco como la película de Un milagro para Lorenzo, se las recomiendo muchísimo a todos, porque ahí está la clave de mi historia, ahí está. Y otra película que cuenta mi historia, y lo digo así por el tiempo que tenemos, es la de La Sociedad de los Poetas Muertos. Oye, y en tu trabajo básicamente tú proponías ideas y las descartaban de inmediato. Así es. ¿Cómo le hacemos para no reaccionar violentamente? Porque es como lo que hemos aprendido, ¿no? Desde el principio es no, al otro no, pero lo que yo diga sí. O sea, ¿por qué todo lo de los demás no nos parece valioso? Un segundito, ¿cómo reaprendemos a negociar, a ver qué hay bueno en lo que los demás dicen? Hay un programa que viene del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que se llama Juntos Construimos la Paz, y es programación neurolingüística muy sencillo, que nos hace a todos ser más agradecidos y al mismo tiempo transformarnos hacia el desarrollo virtuoso del ser a través de pensamientos positivos, palabras armoniosas y acciones constructivas, hasta hacerlo cultura. Aquí cada uno de los alumnos durante una semana se convierte en mediador y tiene que cuidar que en el salón de clases durante esa semana prevalezca eso. Eso nos permite a nosotros autoobservar cuánto de nuestro pensamiento es positivo y negativo. Se dice que más del 80% de nuestros pensamientos colectivamente son negativos. ¿Qué tal? Y eso traduce a vibración, traduce a energía. Y cómo le damos la vuelta, empezando a transformar nuestro pensamiento, nuestra palabra, que sabemos que nuestra palabra de alguna manera es decreto. ¿Cuánta de nuestra palabra está tan llena de vulgaridad? Entonces, a ver, dentro de las conclusiones, primero eso, cambiar nuestro pensamiento y la forma en que reaccionamos. Y yo creo que también saber que hay una necesidad debajo de todo esto y que cuando estamos en un ciclo de violencias parece que como no podemos salir. Por eso es importante abrir diversas prácticas de paz, que en este caso ella utilizó pues herramientas como los libros, acercarse a otras instancias, no paralizarnos ante la violencia. Yo creo que va a ser una de las formas en las que vamos a poder abrir otro tipo de espacios y bajar la intensificación. No paralizarnos ante la violencia. Y no normalizarla. ¿Mande? No normalizarla. No normalizarla y saber que se puede reaccionar de otra forma, brevísimo. Sí. Otra a nivel colectivo, a nivel país, necesitamos ya, después de 12 años de tanta violencia, construir una agenda pública amplia de diversos actores que incluya lo público, lo privado, lo personal, lo comunitario. Urge ya, porque a estas alturas deberíamos tener un plan, no el del gobierno, no el de la sociedad civil, quien por su sino una agenda integral que trascienda los intereses individuales y que nos lleva a un bienestar colectivo. A ver, Sandra, ¿qué Mira, piensas es de que Manuel? nos dicen, también a manera de conclusión, es muy buena la llamada de Francisco García, que dice, es indispensable fomentar la cultura del debate desde las escuelas primarias, porque no se sabe debatir y por lo tanto luego hay enfrentamientos que empiezan con discusiones estériles, después hay resentimientos que por último culminan en violencia. Es que te fijas en Y las redes si- cómo debatimos. Si no O sea, se no sabe, hay forma de exactamente, debatir. dice de manera Terminamos en el área productiva. personal y estábamos arreglando otro asunto y ya terminamos diciéndole a la otra persona que si está pasada de peso. Exacto, habla de lograr acuerdos. Sí, también es importante que desde las instituciones, desde las empresas, desde otros niveles también fomentemos la participación, ¿no? La participación del otro, reconocer que el otro también lo que tiene que decir es importante y por supuesto que
para pues, la institución, incluso para la Secretaría de Cultura, vivir en paz, es vivir en comunidad, es vivir en paz, ¿no? Sí. Y la paz es la vía a la comunidad. Y es la ventaja, porque oye, alguna de los beneficios es, oiga, imagínese poder estar tranquilo, claro, sí. Desarrollarse. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Andrés Castuera. Compañero, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, muy Él siempre nos trae muy buenas invitaciones para sonsacarnos. Hay que sonsacar. Tentaciones, le digo yo, para el fin de semana. Cuéntanos ahora a dónde te fuiste. Me fui a meter a un foro que se llama Juanacata, que es un foro que lleva apenas año y medio de empezar. Y pero cuéntales, ¿quién fue Juanacata? Bueno, pues ni más ni menos que... Algunos dicen que la amante de don Porfirio, pero fue realmente la que patrocinó todas las luchas de Porfirio, todas las luchas políticas. Y además, espérame, fue de las primeras empresarias transnacionales que logró que el tren llegara exactamente hasta donde ella vivía, ahí en Yucatán. Iba a expos internacionales a ofertar los productos mexicanos. Fue una mujer súper empoderada. Para mí que los envidiosos dicen, ay, es que era amante de... No. Fue la que trajo el ferrocarril. Hasta allá. Juanacata es lo máximo y el foro está bien bonito, muy amable. Es un foro muy bonito, muy bien ubicado atrás del Monumento a la Revolución. Siempre es una buena noticia que un foro independiente ya cumpla 1 año y medio. Oye, sí. Y la obra que fui a ver se llama Camila. Es de estas obras entrañables donde hablamos de cosas tan hermosas y que a veces ya no se habla por todos estos temas de violencia que se ponen de moda, que es la amistad. Y esas amistades que de pronto uno tuvo cosas pendientes, esos amigos o amigas que uno tuvo en la secundaria o en la preparatoria, pero que hubiera querido que fueran algo más. Pero qué tal que te la reencuentras o te lo reencuentras y ella decidió amar algo que está por encima del entendimiento de todos. Se volvió monja. ¡Ah, caramba! Decidió entregarse a la vida religiosa. Entonces te puedes imaginar este reencuentro que se da en un aeropuerto. ¡Ay, qué bonito! Obviamente salen todos los temas pendientes y lo difícil que es a veces entender a una persona que en estos tiempos violentos, en estos tiempos de la mercadotecnia, todavía decide dedicarse a la vida religiosa. A muchos no nos cabe eso todavía, lo vemos como cosa del pasado. Como algo ya fuera del lugar. ¿Y de esto? Oye, ¿lo vemos? Vamos a ver un poco de Camila. Nada es obligatorio. Si lo lees con conciencia, todos son sugerencias de cómo debes llevar tu vida. Porque cuando decidí seguir sus enseñanzas sentí que estaba haciendo lo correcto. La religión es mucho más que las reglas y las misas largas que todos nos toca sufrir. Camila es una obra de teatro que pues, nació de una experiencia personal. Está basada tal cual en una amistad de mi mejor amiga de la prepa, que un día me dijo que se quería volver monja, ¿no? Y bajo ese shock de que en esta época todavía hay personas que se quieren dedicar a la religión, salió Camila. Es hablar de la amistad desde otro punto de vista completamente distinto. Yo estaba perdida. Ahí estamos cerca de él, me encontraste. Aunque te burles, así es. No estoy burlando. Estoy tratando de entender. No fue una decisión que tomara de la noche a la mañana. Pero lo hiciste. Nadie creía que lo llevarías a cabo. Lo sé, lo sé. Supe que algo andaba mal con cómo llevaba mi vida. Jamás voy a entender cómo puedes dar todo por algo que ni siquiera estás segura que existe. Es algo que creamos para no sentirnos solos. Dices que se siente, por supuesto, pero eso es porque es parte de nuestra misma psique. Saúl era el mejor amigo de Camila hasta que se distanciaron después de que ella tomó la decisión de convertirse en monja. Y años después se reencuentran en el aeropuerto y Saúl sigue aferrado a querer hacerla cambiar de opinión. ¿Y a dónde vas? A Nueva York a tomar un curso. ¿Y tú? A Madrid. ¿Allá estás ahora? Desde hace 2 años. ¿Y a qué viniste? Estoy dando clases en un lugar que está en medio de la nada. Camila es una mujer que tomó la decisión de dedicarse a la vida religiosa, pero esa decisión conllevó a varias pérdidas, ¿no? Todas las mujeres que eligen la vida religiosa pues tienen que pasar por un duelo, y ella ha pasado por varios duelos, y la obra trata justo de cerrar un capítulo. Yo creo que todos tenemos esos amigos, y a mí en lo personal, a mí sí interpretarla me hizo pensar en todas esas personas que extraño o que extrañé o
con las que jugué o con las que salía. Terminó un capítulo en nuestras vidas. No necesitamos estar juntos para estar unidos. Espero que lo entiendas. Oye, qué interesante. Sí, sí. Y de veras, la muchacha está Sí. metida en esto del llamado, ¿no? Sí, está Montserrat Figueroa, una gran actriz joven, y de verdad te mete al personaje de Camila. Yo cuando vi la temática dije, bueno, vamos a ver, pero no de verdad, cuando te tienes que meter en un personaje que de verdad se va a la vida espiritual en estos tiempos donde todo es tan material, te conmueve. Me conmovió el público. Está flotando realmente. Está en su materia. Qué bonito. Y también Rodrigo Verástegui, un dramaturgo muy joven, muy prolífero, que se le ocurre escribir de algo que de pronto se nos olvida, la amistad, los reencuentros. ¿Cómo nos hace falta reencontrarnos hoy en día que todo es a través de las pantallas, que pocas veces nos atrevemos a ver a las personas frente a frente? ¿Y qué pasa cuando vemos a dos personas que se reencuentran? Y bueno, con esta noticia que cuando él le va a confesar el amor, le dice, yo llamo a alguien más, se llama Jesús. Y hay una parte maravillosa que le dice, no me acuerdo de ningún Jesús, no. Y cuando le dice de qué Jesús se trataba, Wow. está muy, muy Y interesante. ahí empieza el debate. Ahí empieza todo el debate. Y Oye, ¿qué días? está ¿Horas? los miércoles a las 8:30 en el Foro Juana Cata, que está en Plaza de la República 46, esquina con Vallarta. Ahí está el teatrote ese de la CTM, muy Sí, fácil, atrás sí. del Monumento a la Revolución. La gente dice que es igual el monumento de todos lados. Bueno, donde no están las fuentes, esa es la parte de atrás. Y ahí está los miércoles Y a las abajo hay un 8:30. cafecito o algo, ¿no? Sí, se llama Don Porfirio, por eso se llama Juana Cata. ¿Qué Por eso le pusieron tal? Juana Cata al foro, porque está ahí cerquita de Porfirio. Oye, yo te invito a una... Voy a tener solo 2 funciones el mismo día. Me invitaron a otra obra de Laguna, pero nada más son 2 funciones. Este sábado a 6:30 y 8:30 en el Teatro Enrique Lizaldi, el foro que está ahí en RD 47, número 22. Casi esquina con Tlalpan, a Sí, 2 cuadras de y Tlalpan. son 3 historias muy breves, son familiares Muy y bien. son totalmente de risa. Se llama Lo que callamos los actores. Es maravilloso. Lo que callamos los actores, ahí van a ver. Mara. Cuando una mujer triunfa, pero pues ella quería hacer otra cosa y la ponen de actriz infantil y bueno, Pues hay que ir también. triunfó de ahí, otra de cuando no tiene ni un quinto. Ya te gustó el maestro Licona, qué bueno. Ya, yo Maravilloso. ya lo adopté. Y Qué buena creo que ya me mancuerna están adoptó. haciendo. Muy bien. Ahí para que vayan, va a estar muy bonito. Oye, redes, ¿dónde te seguimos, Andrés? @re_probado en Twitter, @reprobado o Andrés Castura Micho en Facebook. Soy el reprobado ahí. Oye, y nos invitan al Faro Tláhuac porque el sábado 31 en el bosque de Tláhuac a las 9 de la mañana se va a realizar una súper reforestación hablando Hay de que ir, claro. cultura de la paz y toda la información está en el Facebook de Faro Tláhuac. Ahí está. Ahí con eso para que vayan listos a enlodarse, a entierrarse, a llenarse de vida el sábado 31. Muchísimas gracias, muchas gracias por su asistencia, gracias también a nuestro público presente, a todos los que nos siguieron a través de sus diferentes pantallas. Creo que nos queda mucha tarea para reeducarnos en la paz.